Diputado Rubén Giustiniani tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. A esta altura del debate nos parece importante con la diputada Agustina Donet, que desde el bloque Igualdad votamos en contra de esta propuesta de ley tributaria del gobierno provincial. Estamos, y ha sido puesto de relevancia en todo el debate, donde ley tributaria, presupuesto provincial y consenso fiscal son tres patas de la misma mesa. Y por eso, si bien siempre defendimos que vinieran en leyes distintas, separadas, presupuesto y ley tributaria, porque en algunos momentos algún ejecutivo mandó la ley tributaria dentro del presupuesto, si bien son dos leyes distintas, creo que hace a una correcta debate, tratamiento parlamentario, que se hagan en circunstancias similares, en tiempos similares las mismas. Nosotros planteamos, creo que hay un consenso de todas y todos, de que el gobierno provincial debe tener la ley de presupuesto. Creo que eso está descartado, sinceramente, en esta Cámara de Diputados de la provincia. Y si es así, producto de que todavía no hay en el ida y vuelta con el Poder Ejecutivo, porque se habla de la ley de leyes en cuanto al presupuesto, ¿no es cierto? En realidad el presupuesto es una asignación de recursos y de gastos, y que en realidad es un programa del gobierno actuante, por lo cual siempre es racional, correcto decir, bueno, que tenga su presupuesto, que es el que en definitiva pone en ejecución con el voto popular que lo puso en el gobierno. Dicho esto, nosotros creemos desde Igualdad con la diputada Donet que en la primera sesión del año que viene esta Cámara de Diputados debe poner en tratamiento el presupuesto provincial y le hará las modificaciones que considere pertinentes, porque así como es la única ley que da la facultad exclusiva al gobierno provincial de enviar a la legislatura, desde ese punto de vista tenemos todo el derecho de no coincidir con aspectos del mismo y establecerle las modificaciones que queramos hacerle. Quiero también hacer referencia a un aspecto de lo que yo considero que son anomalías institucionales que tenemos en esta legislatura, que son muchas. Una de las cuales es que vamos a insistir siempre, hemos insistido en los últimos años, en las últimas legislaturas, que el presupuesto y las leyes tributarias tienen que ingresar por la Cámara de Diputados. La Ley de Administración Financiera a nivel nacional dice claramente, textualmente, su artículo 26, que el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior. Presentará a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior. Es decir, no hay ninguna duda a nivel nacional, ningún gobierno lo puso en duda, que el presupuesto ingresa por la Cámara de Diputados de la Nación. Tampoco hay ninguna duda a nivel nacional, ningún senador o senadora nacional se le ocurre presentar una ley tributaria porque inmediatamente es rechazado desde la Secretaría Parlamentaria, porque el tratamiento de las leyes tributarias arrancan por la Cámara de Diputados de la Nación. A mí se me ocurrió una vez presentar una ley tributaria, me la rechazaron inmediatamente desde la Secretaría Parlamentaria. Todo esto son prácticas parlamentarias que no son porque sí. Y yo se lo dije al ministro Agosto el otro día, ¿por qué tiene que ingresar el presupuesto provincial por la Cámara de Diputados de la provincia? Porque con toda legitimidad
con toda legitimidad, cada senador provincial o senadora, como lo hace cada senador nacional o provincial, pelea por su distrito. El senador provincial le importa su departamento, pelea por la alcantarilla, por el aula de la escuela, y con toda legitimidad lo hace y lo discute en el presupuesto, que es en el momento importante de discutirlo. Ahora, ¿quién discute la política global macro, como le dijimos al ministro el otro día? Donde vemos que el presupuesto en educación, la tajada de la torta del presupuesto disminuye respecto a la de este año, que está en ejecución. ¿Dónde se discute que la tajada de la torta de salud disminuye este año, en este presupuesto, o sea, el año que viene, disminuye en relación al corriente? Donde tenemos la pandemia, tenemos el COVID, tenemos una situación de salud y vamos a tener menos presupuesto en el 2022 que en el 2021. ¿Dónde se discute que la tajada de educación del Ministerio de Educación para el 2022 sea menor que para el 2021? Se discute acá, por eso es de sentido común, es de correcta práctica gubernamental y parlamentaria que las leyes tributarias y los presupuestos ingresen por esta Cámara. Vamos a seguir siempre insistiendo esto. Y este ping-pong absurdo, que no absurdo, pero está dentro del reglamento, pero va a ser muy difícil. A mí me costó que me lo expliquen cómo es este ping-pong. Ping-pong, va para allá, bien, ahora va a volver. Va a insistir el Senado, va a volver acá y después va a ir otra vez al Senado. Realmente esto, y es parte de estas anomalías institucionales, no son menores para que los tratamientos de estas cuestiones sean los correctos. Voy a hablar de la cuestión tributaria. Acá se habló mucho del presupuesto, no lo vamos a hacer, lo haremos cuando tratemos el presupuesto, si bien aclarando de que son tres patas de la misma mesa. Dos palabras del consenso fiscal. Nosotros también votamos en contra del consenso fiscal anterior del gobierno de Mauricio Macri. Dijimos en esa oportunidad, lo dijimos, el único fundamento que ustedes recuerdan que se dijo para votar esta Cámara de Diputados al consenso fiscal fue porque íbamos a cobrar la deuda del Estado Nacional con Santa Fe. El único fundamento, que fue ese artículo que estaba puesto, que la Nación no lo cumplió. Pero sí Santa Fe compró toda la lógica de ese consenso fiscal, que fue endeudamiento externo con bonos internacionales, que fue la votación de la ley de RT, que fue la cuestión del perjuicio a los jubilados. Es decir, hubo cuestiones muy concretas de ese consenso fiscal y un compromiso de reducción de los ingresos de la provincia, de ingresos brutos, que todos sabemos que es un impuesto distorsivo, el ingreso bruto, pero sabemos que es un ingreso que hay que ver de qué manera se puede reducir, aumentando los impuestos directos, como es el impuesto inmobiliario, como son los impuestos directos de los cuales puede tener la provincia de Santa Fe. Yo comparto lo que se ha dicho, que cuando uno discute los impuestos, está discutiendo un aspecto central. La ley tributaria es fundamental porque establece un sistema de recaudación del Estado y el cómo lo hace establece las consecuencias directas sobre la población. Hay un latiguillo de todos los medios de comunicación, de absolutamente todos los medios de comunicación, que la carga tributaria sobre la población es insoportable en la República Argentina. Falso. ¿Por qué falso? Porque el tributo que más recauda en la República Argentina es el IVA.
El sistema tributario argentino está sentado fundamentalmente en el IVA. En la pirámide tributaria, el IVA es el que más recauda. ¿Quién paga el IVA? Y esto está en los números, podemos hacerlo un detalle de los números, que son los sectores populares que pagan el IVA, que de cada 100 pesos que gastan en alimentos, 21 pesos se le detrae de impuestos del Estado, el Estado Nacional. Como ese impuesto es coparticipable, nadie dice nada. Nadie dice nada. El IVA 21% intocable. Y como ese impuesto es progresivo con la inflación se ha constituido en un gran negocio para los gobiernos. Por eso no la bajan la inflación. Claro que es difícil bajar la inflación, muy difícil. ¿Que es multicausal? Claro que es multicausal, pero vemos que no hay ninguna medida para bajar la inflación porque uno ve los anuncios de AFIP cada tanto de las recaudaciones y ve que el impuesto al IVA es el que más recauda, va a la cabeza y el gobierno lo presenta siempre como un hecho positivo. Entonces nosotros también volvemos en este debate a insistir, a plantear que no hay combate efectivo a la pobreza porque todos los gobiernos cuando asumen plantean el combate efectivo a la pobreza sin reforma tributaria. Es un hecho elemental, central, donde paguen los que más tienen y los que más ganan. La pobreza solamente puede combatirse con reforma tributaria integral y generación de empleo genuino. No hay otra fórmula en el mundo ni en la historia de la humanidad. No hay otra fórmula. Entonces, nosotros no acompañamos esta ley porque esta ley es una continuidad de la ley del año pasado, que ya la votamos en contra, y que como le dijimos al ministro Agosto cuando estuvo acá, el ministro Agosto dijo 7 veces la palabra prudencia, y que es una palabra positiva en general. Sí, bueno, la acción de gobierno prudente. Nosotros le dijimos, disculpe, no, ministro, a nosotros nos parece que es conservadora, no prudente, esta propuesta que usted realiza. Y por lo tanto, acá lo ha dicho, lo dijo el diputado Martínez, lo dijo el diputado Joaquín Blanco, lo dijo el diputado Puyaro, que esta propuesta en realidad es conservadora. Y entonces, acá yo quiero ir a un aspecto que mencionaba mi amigo y compañero diputado Olivera, que la verdad que hay que hacer un monumento estoico, el gobierno provincial le debería hacer al diputado Olivera por la defensa que siempre hace de los intereses del gobierno provincial. Por eso lo hago con afecto, lo que voy a decir. Diputado Olivera, en este contexto que usted decía de pandemia, de golpeados económicamente, los sectores populares, las empresas, justamente en este contexto es cuando más que nunca hay que ser audaz, más que nunca. En este contexto yo escucho la discusión de entre economistas ortodoxos y heterodoxos. Y nadie, ni desde la ortodoxia ni desde la heterodoxia, discuten que este es un momento donde el Estado debe jugar un papel fundamental. Debe tirar toda la carne al asador, debe jugar fuerte. No vamos a ir a dar ejemplos ni de Cuba, ni ejemplos que pueden asustar. Vamos a Estados Unidos. En este momento Estados Unidos está discutiendo el Congreso el paquete más fuerte de inversión desde la Segunda Guerra Mundial, desde el gobierno de Roosevelt. O sea que Biden envió al Congreso Nacional un paquete de
de inversión del Estado en la economía norteamericana, que es el más importante de las últimas décadas. Y lo van a votar hasta los republicanos. Hasta los republicanos lo van a votar. Es decir, no solamente es una propuesta de los demócratas, ya hasta los republicanos lo van a votar. Es decir, yo considero que es un momento en donde, por eso le dijimos al ministro Agosto, ¿no? ¿Cuál es la explicación de mantener en 4.000 millones de pesos el plan Incluir? Si hoy 2021 tenemos 4.000 millones, ¿cuál es la explicación? Y no hubo ninguna explicación. Nos miró, nos dijo, bueno, porque... Y entonces la explicación que podemos darle es que no se considera eso prioritario. Además, querido amigo diputado Olivera, le voy a hacer una corrección. Cuando usted dice que el 64% de aumento de este presupuesto respecto al del 2021, está diciendo algo cierto. Pero ¿qué pasa? Que usted, diputado, considera el presupuesto nominal 2021. Pero si uno toma el ejecutado, es decir, lo que el gobierno realmente ejecutó, en realidad, la comparación que hay que hacer entre el ejecutado, pues ya no con el presupuesto 2021, con respecto al 2022, el aumento no es del 64, es la mitad, es el 34%. Es decir, que el 2022 es un presupuesto que está por debajo de la inflación. Entonces, esto explica muchas cosas. Como esta ley tributaria. ¿Cómo se explica que justamente a los que más tienen se le va a cobrar impuesto en este contexto por debajo de la inflación? El impuesto a la riqueza, que tuvo debates fundamentales a nivel nacional, que compartimos en su formulación, pero que después en su ejecución el 50% se lo dieron a las petroleras en Vaca Muerta, ¿no? O sea, digo, medio cambiar para que no cambien mucho las cosas. El conde de Lampedusa, creo que era el gato pardo. Entonces, este proyecto de ley tributaria de la provincia de Santa Fe, como dijimos, para el 2022, es una política que viene aplicando el gobierno provincial y en esa continuidad nosotros no lo compartimos. Y se presenta una ley conservadora en cuanto a que la modificación de las pautas tributarias e incrementos en los distintos impuestos deja intacta la estructura tributaria de la provincia. Esta postura conservadora hace que caiga la participación de los recursos tributarios provinciales sobre el total de ingresos de la provincia. Repito, hace que caiga la participación de los recursos tributarios sobre el total de ingresos a la provincia. Si sumamos los de origen provincial y los de origen nacional, del 47,25% en este año, baja al 44,77% previsto para el 2022. Es decir, estamos generando una mayor dependencia de la Administración Nacional. Estamos recaudando menos recursos provinciales y aumentamos nuestra dependencia del gobierno nacional. Nosotros vamos a insistir si bien esta ley tiene aspectos tímidamente progresivos en donde distingue las distintas cargas que hace en el inmobiliario rural y en el urbano, y que esa tímida progresividad la decimos porque observamos que en otros rangos, en los mayores, el aumento es menor que la inflación y por lo tanto generamos una pérdida de recaudación. En ese sentido, y por eso hicimos la propuesta que ya habíamos hecho vía ley de aumentar las alícuotas a los grandes rural, fundamentalmente en el rural y en el tema financiero.
Yo creo que la imposición a la propiedad es una de las principales fuentes de financiamiento de los estados provinciales y locales. Y por eso, tanto en nuestro país como esto pasa a nivel nacional como en la mayoría de la economía. Por eso un impuesto inmobiliario correctamente diseñado puede ser una buena herramienta de recaudación e imprimirle un sesgo progresivo a la estructura tributaria. Por eso planteamos que también, así como decimos que a nivel nacional está pendiente desde hace años una discusión seria, clara, transparente y de cara a la sociedad, también esa discusión nos la debemos en este recinto, en la Cámara de Diputados de la provincia. Y no mecánicamente aprobar año a año, y donde vemos que los toqueteos que se hacen, como lo dije hoy más temprano, se hacen siempre para abajo de los más grandes. Toqueteo chiquito, pero un año te sacan un pedazo y son quienes justamente más tienen que tributar. Debería ser al revés. Así que nosotros con estas consideraciones, primero que vamos a reiterar nuestro pedido de solicitar el aumento del adicional al impuesto inmobiliario rural de grandes superficies. Vamos a seguir insistiendo con el tema financiero, porque hay que cargar ahí, porque son quienes más han ganado siempre y sobre todo en la etapa de la pandemia, que parece insólito, pero es así. Están los números de la participación de las grandes empresas a nivel nacional de quienes son quienes más han ganado, que son los bancos, el sector financiero, que son las empresas exportadoras de cereal, que son los supermercados, que son las telecomunicaciones. Así que, presidente, con un debate que consideramos que debe realizar esta legislatura, nosotros volvemos a insistir la necesidad de que el gobierno provincial tenga presupuesto, que esta legislatura asuma un compromiso de tratamiento en la primera sesión del año, porque se ha postergado, no se ha rechazado, como a nivel nacional, que todos compartimos, creo la inmensa mayoría, que lo que ha pasado a nivel nacional es suma cero ante el país, ante la población y ante la realidad, y que esto no va a pasar en esta Cámara de Diputados, y que espero que también podamos tratar en esa oportunidad el consenso fiscal que nosotros en su momento rechazamos del gobierno anterior, y que vemos en este sentido aspectos positivos en esto, como es el impuesto a las grandes herencias. Asusta, parece. Guarda, que vienen. No. La provincia de Buenos Aires lo tiene hace muchos años. La provincia de Buenos Aires lo tiene. Y el 1% es el que paga el impuesto a las grandes herencias en la provincia de Buenos Aires. Es un impuesto que históricamente lo impulsó y lo sancionó por iniciativa de Alfredo Palacios, y que, como muy bien dijo el diputado del Frade, fue derogado por Martínez de Oz. Por lo tanto, abrir el debate del impuesto a las grandes herencias no es ir a cobrarle a los sectores medios o a los sectores populares, sino en su exacta dimensión, impuesto a la herencia a las grandes herencias. Creo que va a ser otro de los debates importantes que podemos hacer en esta legislatura cuando tratemos el consenso fiscal. Muchas gracias. Gracias, diputado.